Shana Tova Umetuká para todos, que sea un año maravilloso. En unos días más iniciamos el año hebreo 5778, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es una de las festividades que está establecida con mucha claridad en la Torá. Hay algunas otras que no lo están en la Torá propiamente, como Purim o Hanukkah en particular, o Tu Bishvat o Tu Be'av. No están tipificadas en la Torá, como sí lo están Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret. Rosh Hashanah típicamente es el año nuevo, pero en realidad no es que sea el año nuevo, porque el año nuevo empieza el primer día de Nisan, el primer día de la primavera. Jodesh Aviv es realmente el primer día del año. Y sin embargo, Rosh Hashanah, Yom Teruah, como dice en la Torá, se dice es el primer día del séptimo mes, el mes de Tishrei. De ahí que en realidad no es una celebración de un inicio calendárico, como lo es, digamos, el 1 de enero, para la mayoría de los pobladores de esta tierra, aún aquellos que no se suscriben al cristianismo, porque digamos que es una fecha mayormente cristiana, pero ahora se ha vuelto una fecha universal, el 1 de enero. No es así con el Rosh Hashanah, no es la misma equivalencia. En la Torá se nos dice que Rosh Hashanah es Yom Teruah. Yom Teruah. Teruah es en particular uno de los toquidos del shofar. Básicamente podemos decir que el shofar es este instrumento místico y misterioso que se usa en Rosh Hashanah y en menor grado en Yom Kippur, en donde se hace un solo toquido o una serie de toquidos. Es más bien en Rosh Hashanah donde son 100 toquidos. Y Teruah es una forma de estos toquidos. Hay Tequía, que es un toquido largo, Shvarim, que son 3 toquidos medianos, y Teruah, que son por lo menos 9 toquidos fragmentados, muy digamos, cortos, pero seguidos. Y de ello nos habla la Torá. Yom Teruah es el día en que se toca el shofar. Es el séptimo mes, el mes de Libra, el mes de Maoznaim. Y típicamente lo asociamos con un día de juicio, un momento en que se balancean las acciones de cada uno de los seres humanos, de toda la humanidad, por cierto, no solo de aquellos que se suscriben al judaísmo o que se consideran judíos o que son parte del pueblo de Israel o que tienen cierta afinidad. Se nos dice que es toda la humanidad, judíos y no judíos. Así que este día en donde hay un balance de cuentas es un momento en donde todos somos llamados a la rendición de cuentas, y hay un decreto cósmico, un decreto de la Suprema Inteligencia, en donde eventualmente, y que así sea para todos, seremos inscritos en el libro de la vida o bien en el otro libro. Pero hay mucho más que este día en donde somos juzgados. En realidad, la palabra teruah, nos dicen los cabalistas, también es un símbolo, es un código más que símbolo quizá, en donde
empezamos a entender más sobre lo que sucede este primer día de Tishrei y el segundo día de Tishrei. Es interesante que Rosh Hashanah se celebra 2 días, tanto en la tierra de Israel como fuera. Típicamente, por ejemplo, Pesach, Shavuot, Sukkot, fuera de la tierra de Israel se agrega un día más. En Rosh Hashanah no, y tampoco en Yom Kippur. Y en Rosh Hashanah son 2 días. Y ambos son tipificados como Yom Teruah. Teruah también en otro orden es la palabra Reut. Reut significa amistad, significa afinidad. Ve'ahavta lereaja kamoja. Re'e viene de Reut. Reaja, tu prójimo, tu congénere, el otro ser humano. Y Reut entonces viene de esta afinidad. En este caso, de lo que nos hablan los grandes maestros cabalistas es que en ese momento hay un suceso cósmico previsto desde el principio de los principios en el gran plan maestro del Creador, en donde sucede que la fuerza del Creador, en este caso llamada Binah, representada por la segunda Hei del nombre, en este caso, porque borraremos eventualmente lo que hemos escrito, no nos es permitido poner el nombre de Dios y luego borrarlo. Entonces, en ese caso estamos utilizando simbólicamente una Kei en lugar de la Hei, pero en realidad es la Hei de Binah y la Hei de Malhut. Esta Hei de Binah viene y se coloca al mismo nivel de la Hei de Malhut. Así como eventualmente platicaremos de que en Yom Kippur hay una elevación de los mundos, en este caso de Rosh Hashanah tenemos que las fuerzas superiores, las manifestaciones más exaltadas del Creador, llamadas Binah, digamos que se reencuentran con el aspecto de la Hei, que tiene que ver, la segunda Hei, que tiene que ver con nuestra vida encarnada, con nuestra vida física, con el mundo de los efectos, con Olam Hazeh, con este mundo. Y uno diría, bueno, qué maravilla, qué gentileza del Creador que se acerca a nosotros. Sí. De hecho, el Creador asume que durante el mes de Elul hemos hecho este trabajo de Teshuvah, del cual hemos hablado extensamente en las entregas que hemos hecho, y también les invito a ver la que haremos de Nitzavim Vayelech, en donde se habla también de este aspecto de Teshuvah, en donde tenemos esta posibilidad de reivindicarnos, tenemos toda esta posibilidad en el mes de Elul de hacer este arrepentimiento, pero en su forma más integral, en donde elevamos nuestro ser a aquella versión de mayor elevación, en donde todo el aspecto kármico que hemos traído a lo largo de vidas y vidas, lo erradicamos, lo borramos, y estamos en una disposición de absoluta plenitud. Somos vasijas perfectas para recibir la luz. Esto es en teoría, pero ¿quién de nosotros como seres humanos llega a este estado de perfección? Aun cuando quien ha hecho el trabajo en el mes de Elul, de reflexión, de Teshuvah, de Slihot, verdaderamente puede acceder a este nivel de elevación al encontrar aquellos aspectos que tiene que cambiar en su vida y así hacerlo, encontrar las oportunidades para resarcir a aquellas personas a quien les hizo
un daño innecesario, les creó dolor innecesariamente. Así que durante el mes de Elul, y todavía nos quedan algunos días, podemos hacer este trabajo en donde teóricamente estaríamos total y absolutamente listos para recibir el influjo de la pureza del Creador llamada Binah. Binah, que es entendimiento, es la luz del entendimiento. Pero la verdad es que la gran mayoría de las personas no habrán llegado a este nivel. Esa es la verdad. Y entonces esta visita de este elemento celestial del Creador, en donde viene y se quiere incorporar a su hermana pequeña, la Hei de Malhut, el ámbito de todos nosotros, por comparación es que se establece este aspecto de juicio. ¿A qué voy? El Creador no se sienta en una silla y juzga en forma pormenorizada y rigurosa a cada uno de nosotros. El juicio se da como un efecto por comparación de nuestra mejor versión, que estaría representada en esta Hei suprema de Binah, y lo que somos en realidad. Quiere decir, es como cuando evaluamos quién es un transgresor. Un transgresor no es porque sea una persona mala o buena, sin entrar en temas de moralidad. Es porque hay una referencia que se llama la ley y que en todo caso podemos tomar como la perfección. Y luego está el comportamiento de esa persona. ¿Qué tanto esa persona se desvía del aspecto de la ley? Y eso es lo que establece el tema a juzgar, ¿no es cierto? Lo que se espera y lo que realmente logra la persona. Igualmente aquí es este fulgor del Creador que viene y nos visita. ¿Cómo nos comparamos con esa versión en donde debiéramos estar? ¿Cómo nos comparamos con ese ser que controla su enojo, que controla su envidia, que es amable y amoroso con los demás, y sin embargo firme desde el punto de vista luminoso cuando hay que decir no, o tiene cero dudas? Poca gente. Así que cuando viene este fulgor llamado Binah y se compara con lo que somos, sale esta distancia entre lo que somos y lo que se esperaría que fuésemos, nuestra versión elevada. Y esta es la distancia que se llama Din, juicio. Aquello en donde todavía no estamos, aquello en donde la perfección del Creador es tan avasallante que simplemente se ven todas las impropiedades de cada uno de nosotros, por comparación. Imagínense comparar un trabajo de Da Vinci con un aprendiz. Por más que sea maravilloso el aprendiz, el maestro y su obra descalificarían la obra del aprendiz, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo juzgaríamos la obra del aprendiz? Ah, mira nomás, pobre, todavía le falta mucho. Maleta, ¿no? Quiere decir, esta comparación, este din, este juicio, se da no solo en términos de lo que hayamos hecho o dejado de hacer, que desde luego es importante, sino qué tanto hemos crecido, qué tanto en esta expectativa de ser la vasija que debiéramos ser para el Creador hemos llegado a ello. Esto es lo que se compara en Rosh Hashanah. Esto es lo que se establece como punto de juicio. Y entonces no es que el Creador nos juzgue, es que hay un sistema. Y este sistema, si lo entendemos, sabemos que el Creador es fiel seguidor de los sistemas que por mutuo acuerdo establecimos, la luz y la vasija.
El Creador simplemente, como buen padre, dice, ok, a esto te comprometiste, ¿dónde estás? ¿Dónde estás con respecto a estos estándares que tu alma reclama? Ese es el aspecto del juicio. Las cosas hasta aquí se verían muy dramáticas porque ¿quién de nosotros ha llegado a donde tiene que llegar? Muy pocos, quizá nadie. Pero ahí es donde de nuevo encontramos la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y este es el objetivo de Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, aparte de una tefilá, un rezo que está indicado especialmente para traer misericordia, para endulzar este aspecto de juicio que está allí y que venga con mucha menos severidad. Como este ciclón que viene de lo que hemos aprendido a últimas fechas, o de este sismo que se da, y que finalmente hubo mucha misericordia. Y finalmente a lo mejor hubo algunos destrozos materiales y lamentablemente algunas pérdidas, pero no la catástrofe que podría anticiparse. Igual en Rosh Hashanah, aun cuando no estamos preparados, aun cuando nuestra alma no se ha elevado a ese nivel que debiera, tenemos la oportunidad de contener este aspecto del juicio cósmico, de esta comparación que se da. Y lo hemos dicho, es la tefilá, es este instrumento maravilloso diseñado por nuestros tzadikim, por nuestros grandes maestros de antaño, que es la tefilá, el mahzor del sistema de conexión de Rosh Hashanah, en donde aparecen, entre otras cosas, por ejemplo, la conexión con los 72 nombres, en donde aparecen, desde luego, las conexiones de Shema Israel, en donde hay un aspecto del Musaf, un aspecto adicional, en fin. Y también hay como momento fundamental y estelar los toquidos del shofar. 4 sets de toquidos, por Abraham, por Isaac, por Jacob y por David Amelech. En total, nos dicen nuestros sabios, 100 toquidos, que con el toquido final, ¿sí?, el Etkia Gdolá, tenemos 101, con lo cual cerramos el círculo. 101 es la numerología del ángel Mijael, el ministro que está al cargo de Israel y que es el ángel de la misericordia, Mijael, el ángel de la columna derecha, el ángel de la misericordia. Así que hemos dicho que el shofar se toca en 4 conjuntos. El primero de ellos antes de la midá, el segundo de ellos durante la midá silenciosa, el tercero durante la amidá, la repetición de la midá, y el cuarto después de esta repetición de la midá. Y cada uno de estos 4 sistemas de toquidos se refiere al sistema de Abraham, de la columna derecha, que es después de que se lee la Torá, antes de entrar a la midá. Y esta serie de toquidos tiene como objetivo la corrección de lo que se llama Avodah Zarah, la idolatría, que sabemos que en realidad no es en sí rendirle culto a una piedra o a una imagen. Idolatría significa el dar control de nuestra vida a algo externo. La mayoría de la gente lo hace y le da control a otras personas, al dinero, al honor, al prestigio, etc. Y esto es el principio de la infelicidad. Así que estos
primeros toquidos que corresponden a la columna de Abraham tienen que ver con la corrección de Abodazará, idolatría. Los segundos toquidos que se hacen durante la parte silenciosa del Musaf, de la Midá, de este rezo especial de Rosh Hashanah, tienen que ver con Gilui Arayot, es el aspecto de las transgresiones sexuales, es la corrección de este aspecto de incesto, de adulterio, de todas las conductas sexuales inapropiadas, pero que en realidad en su forma más genérica tienen que ver con el aspecto del deseo, siendo el aspecto sexual quizá la forma en que el deseo se manifiesta en su temática más intensa. Así que en realidad estos segundos conjuntos de toquidos es Yitzhak, la columna izquierda, y tiene que ver con la corrección del aspecto del deseo que no es un deseo luminoso y la transformación de este deseo de tal forma de que en lugar de que sea un deseo de receptividad egótica, sea un deseo con objeto de captar toda la fuerza de la luz, establecer afinidad teruá con la luz reut, de tal manera que podamos a su vez comportarnos en forma parecida con el Creador. El tercer conjunto de toquidos es la fuerza de Jacob, del patriarca Jacob, que es durante la repetición del Musaf y tiene que ver con la corrección de Shfichat Dam, de derramamiento de sangre. Y derramamiento de sangre, desde luego, no solo es quizá los crímenes que las personas hayan cometido en esta o en otras vidas, crímenes en donde hayan despojado de la vida a otras personas, a otros seres. Desde luego esto es algo muy grave y de trascendencia y de efecto dramático, pero también la mayoría de las personas que afortunadamente no somos criminales ni asesinos, también tendemos o podríamos establecer este aspecto de derramamiento de sangre a través de atentar contra el prestigio de una persona, el nombre de una persona, las ilusiones, las aspiraciones de una persona, el quitarle la motivación, en lugar de ayudarle y de invitarla y de animarle y de inspirarla, quizá por ego a veces hacemos lo contrario. La incapacidad de felicitar y de regocijarse con el bien de los otros. Mucho esto tiene que ver con el derramamiento de sangre. Y esto es corregido durante el tercer conjunto de toquidos, es la fuerza de Jacob, la columna central. Y el cuarto nivel de toquidos, el cuarto sistema es la fuerza de David Amelech, del rey David, y es durante el Kadish después del Musaf. Y en este caso se habla específicamente de estos toquidos que son el tikkun, la corrección contra lo que llamamos la shonará, la maledicencia, el hablar mal de otros. Es una de las situaciones más frecuentes, más comunes, que parecen más inocuas porque a la gente le parece casi normal esto de la chismografía, pero que en realidad afectamos a todas las personas que están involucradas, de quien hablamos, las personas que oyen esta chismografía y desde luego al cosmos mismo lo manchamos, lo contaminamos con esta energía de maledicencia, de hablar mal de los demás. Y esta es la corrección en el cuarto conjunto de toquidos durante el Kadish, y es, vuelvo a repetir, David Amelech, y es el aspecto de Malhut. Así que es importantísimo este tema de estar pendientes de qué sucede con el shofar. Si nada más vas a estar entendiendo esto, ya lograste mucho. Hay otras situaciones un poco más complejas
que no vendrá al caso explicarlas en este momento. Esto implica tener un conocimiento más profundo, pero vale decir que el estar pendiente de estos aspectos, Abraham, Isaac, Jacob, David, en los 101 toquidos, y escuchar el shofar con esta kavaná, con esta concentración, con esta dedicación, es verdaderamente hacer este trabajo de endulzar el juicio. Hemos dicho que cuando suena el shofar, lo que hacemos es que esta plenitud de luz que viene de Binah, de la primera Kei, y que va a la Kei de Malhut, donde nosotros estamos, y que por comparación hace que pues la persona se vea imperfecta, y esa imperfección es en donde radica el aspecto de din y de juicio. También el shofar lo que hace es despertar a la vav del nombre, que está, así como dicen los cabalistas, en dormita. Se parece a lo que nosotros decimos, está dormidita. Y entonces, cuando está dormidita, quiere decir cuando nuestra conciencia no está despierta. Este aspecto del juicio viene y nos ataca, pero cuando con el uso del shofar y de las meditaciones, las kavanot que hemos señalado aquí, despertamos a la vav, y entonces este influjo tremendo de Binah viene y es amainado a través de la vav, de la sefirot de Zeir Anpin, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, son filtradas estas fuerzas, de tal manera que cuando ahora llega a la última Kei, cuando llega a nosotros, ya llega con una corriente que es mucho más manejable para nosotros, y entonces ya no hay esta situación catastrófica de un juicio de perfección tremendo que hace que el receptor simplemente se calcine. La electricidad, la energía, no es mala, simplemente hay que domesticarla, hay que domarla, ¿no es cierto? Con el shofar lo que hacemos es que esta fuerza tremenda, digamos, esta fuerza brutal de Binah, que no podemos contener con nuestra vasija en Malhut a veces de que seamos perfectos, y no lo somos, y hay este riesgo. Sin embargo, es amainada, es filtrada, es contenida por estos aspectos cósmicos que se llaman las 6 sefirot de Zeir Anpin: Gesed, misericordia, Geburah, rigor, Tiferet, belleza, Netzach, eternidad o victoria, Hod, gloria, Yesod, fundamento. Y cuando esta fuerza pasa a través de esta sefirot, se despierta esta vav, y esta vav es el filtro que permite que haya más misericordia, y que cuando esta luz incandescente de Binah llegue a nosotros, es una luz que podemos manejar, es una luz que podemos introyectar, es una luz que podemos manejar y contener y manifestar. Y cuando así lo hacemos, entonces salimos victoriosos de este tema, y entonces es cuando esta luz se vuelve una luz de misericordia, y tenemos este influjo de Haim Tovim, de buena vida, y somos inscritos en el libro de la vida, por lo menos para el siguiente año. Y estos toquidos, que se dan en forma muy precisa y muy indicada, y que son varios conjuntos de toquidos, lo que hacen es aminorar o cancelar este aspecto de energía de juicio, que, vuelvo a repetir, se da por la comparativa de la perfección contra la imperfección. Cuando hay perfección por un lado, la manifestación del Creador en todo su esplendor, y la imperfección que implica estar encarnado en un cuerpo físico, esa comparación hace el juicio. Aún así, cuando no hayamos hecho todavía el trabajo total, inclusive durante el mes de Elul, el Creador nos proporciona el instrumento.
de tal forma que todas las maneras de juicio sean endulzadas y que tengamos más oportunidad a través del libre albedrío de hacer nuestro trabajo. Y esto es Rosh Hashanah. Y por ello, por ejemplo, se come, entre otras cosas, la manzana con miel. La manzana que es redonda, que no tiene principio y no tiene fin, y que nos conecta con el aspecto de circularidad, en donde no hay filos, en donde no hay fin. El fin, ketz, de algo es juicio, algo que ya se terminó y ya no hay para atrás. La manzana fluye, es redonda, y por ello es que se usa como energía junto con la miel, que es dulce, para justamente amainar el aspecto del juicio duro. Hay otras comidas que se hacen, hay toda una meditación, ¿verdad? Calabaza y habichuelas, en fin, en donde la meditación, en todo caso, es justamente conectarnos con la fuerza de la misericordia, endulzar el juicio. Le mamteketa dinim. También, por ejemplo, se come parte de la cabeza de pescado, ¿no es cierto? Entre otras. ¿Por qué? Porque queremos ser Rosh y no Zanav. Queremos ser la cabeza, queremos ser la causa. No es por ego, que yo quiero ser el que mande más, quiero ser la cabeza y no la cola. No. En realidad, Rosh quiere decir quiero ser la causa, no quiero ser el efecto. Quiero llenarme de la misión que me dio el Creador, de ser causa, de crear en mi vida, de co-crear junto con Él. Así que todo esto que sucede en Rosh Hashanah es porque en estos 2 días, el primero de ellos, Din Kashá, hay un juicio más fuerte. El segundo día es Din Rafá, es un juicio menos severo, pero de lo que se trata en todo caso es de atenuar este juicio. Y todo el instrumental que tenemos es justamente para atenuar ese juicio. La lectura de la Torá, el primer día hablamos del nacimiento de Yitzhak Avinu, de nuestro patriarca Isaac. El segundo día hablamos de la Kedat Yitzhak, del amarre de Isaac por Abraham. ¿Por qué se leen esos capítulos y no otros? Entendemos que Yitzhak representa la columna izquierda. Yitzhak representa la Geburá y en cierta forma, en su manifestación extrema, es el Din, es el juicio duro. ¿Esto cómo se traduce en la vida de nosotros? Si Abraham es misericordia y es la columna derecha, Yitzhak es la columna izquierda y Jacob es la columna central. Y de ahí desciende Israel, que es la centralidad. Pero esta centralidad no se puede dar sin antes haberse dado previamente el aspecto de la misericordia y de la Geburá, del juicio, el aspecto del dar y el aspecto del recibir, el aspecto activo y el aspecto receptivo. Yitzhak representa el aspecto receptivo, que en nuestras vidas humanas se representa con el aspecto del deseo. Y lo hemos dicho, nuestra alma, su materia prima es deseo. Yitzhak representa el deseo. Así que cuando Yitzhak nace, el nacimiento de Yitzhak, en realidad es como si volviera a nacer en cada uno de nosotros el deseo. Y por ello la meditación durante esta lectura de la Torá del nacimiento de Yitzhak es justamente el poder estar en control de nuestro deseo. Bendito aquel que está en control de su deseo. Porque su deseo lo lleva a las más elevadas alturas cuando el deseo es por la luz. Y no se trata de un deseo pequeño, se trata de todo el deseo. Y por ello decimos que somos vasija, porque la vasija es el deseo de obtenerlo todo de la luz. Pero hay una ley,
Y para obtenerlo todo, tenemos que estar dispuestos a retornarlo todo, como hablamos de ello en la Perashá Kitavó, el aspecto de la luz retornante. Así que en esta primera lectura de Yitzhak, en donde Yitzhak representa el aspecto del deseo intenso de recibir, es la transformación de ese deseo intenso de recibir en un deseo de recibirlo todo con objeto de trascender, con objeto de servir, con objeto de darlo a cambio. El segundo día, igualmente, en esa misma porción, se habla del amarre de Yitzhak. Y sabemos que los tefilín, las filacterias, es este amarre de este cuerpo que tiene un pergamino con una plegaria especial, tanto en el brazo como en la cabeza, y el brazo representa el corazón, que es el deseo, y el amarre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que sometemos el aspecto del rigor a la misericordia. La derecha, que representa a Abraham, que amarra a su hijo Yitzhak, es la misericordia que en el gran concierto de fuerzas cósmicas debe prevalecer sobre el aspecto del rigor. Y esto es con lo que nos conectamos en Rosh Hashanah. Primero, el poner al servicio del Creador nuestro deseo. Y segundo, el someter el aspecto del rigor al aspecto de la misericordia. Y todo esto sucede en estos días de Rosh Hashanah. Muy importante estar consciente de qué sucede. Muy importante saber qué es lo que está pasando. No es una fiesta tradicional, no es nada más para reunirse y comer con la familia, que es muy importante, la familia es lo más importante. Pero ¿por qué no hacerlo conscientemente? ¿Por qué no hacerlo juntos? ¿Por qué no tomar esta oportunidad, esta gran ventana cósmica para elevarnos, para tener un maravilloso año, para endulzar el juicio y estar por encima de las vicisitudes y de los retos que están representados por el aspecto del juicio duro que a veces las personas tienen que pasar y de los rigores que a veces las personas tienen que pasar colectiva o individualmente porque no han hecho el trabajo desde el punto de vista de la misericordia. En Rosh Hashanah podemos hacer el trabajo desde la misericordia, podemos anticiparnos al aspecto del rigor muchas veces innecesario en la vida. Cuando ya viene, pues es porque esa persona no ha entendido, o ese grupo de personas tienen que pasarlo. Y así como en un terremoto o en un huracán hay gente que se la pasa cómodamente dentro de un departamento y no pasó nada, hay quienes sufren lo indecible. Un mismo fenómeno es vivido diferente por cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que la ley del tikkun, del aspecto karmático, tiene. El cosmos guarda toda esta información de todas nuestras acciones de esta y otras vidas. Y por cierto, en el mes de Elul podemos erradicar y borrar mucho de este karma. Por ello es tan importante hacer este trabajo de Teshuvah, este trabajo de autoobservación, este trabajo de meditación todos los días. De aquí a Rosh Hashanah todavía nos quedan varios días, poco más de una semana en estos momentos, para hacer este trabajo. Todavía lo podemos hacer, en donde queremos erradicar de una vez por todas el aspecto de dureza. Y ello, desde luego, que implica a nosotros no actuar con dureza innecesaria frente al prójimo, no juzgar con demasiada severidad al prójimo, empezando inclusive a veces con nosotros mismos, que nos juzgamos tan severamente que no nos damos la oportunidad de salir adelante. Este año es el año de 5000, el año que entra en pocos días, 5778, la partícula de 78. 78 es 3 veces 26, que es la numerología del tetragramatón Yud Kei Vav Kei. Entonces entendemos que 78
Esta numerología es el Yud-Kei, Vav-Kei, 26 de la derecha, 26 de la izquierda y 26 del centro. Quiere decir, es esta posibilidad de conectarnos con un año balanceado, con una energía que está allí para hacernos mejores, para conducirnos por el camino de la conciencia y entender que venimos solo y únicamente a revelar la luz del Creador. Y esto significa la verdadera felicidad. ¿Dónde empezamos a ser felices? ¿Cuando las cosas se dan bien? ¿O empezamos siendo felices para que las cosas se den bien? Y siendo felices desde el punto de vista espiritual no es estar meramente contentos o en una algarabía. La felicidad implica la aceptación de la fuerza de la luz en nosotros, nuestras responsabilidades, y el estar en esta éxtasis que viene del agradecimiento y la gratitud profundas de saber que el Creador está en nosotros siempre. Que el año de 5778 sea un año lleno de bendiciones para todos. Que veamos Shalom al Israel, que veamos la paz en Israel. Vamos a pedir por la paz de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, porque sabemos que estos lugares, Israel, Jerusalén, son el centro de energía del universo. Y cuando hay paz ahí, hay paz en todos lados. Pensemos en los demás, no solo en nosotros mismos. Tratemos de cambiar, tratemos de transformarnos. Tomemos esta oportunidad para ser mejores seres humanos y en este intento hacer que este mundo sea un mundo mejor, en donde pronto disfrutemos de las mieles de Mashiach Tzidkeinu, de nuestro Redentor, que venga pronto en nuestros tiempos. Amén. Amén. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones. Por favor, contáctanos.